Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta fecha nuestro tema, lo que tú no hiciste, tampoco Dios lo hará. Lo he reiterado en múltiples ocasiones aquí en Realidades que lo que a nosotros toca hacer, hombre, no hay por qué demorarlo. Pero lo que le toca a Dios hacer, nosotros tampoco ni meter las manos en eso. Dentro de ese balance es que nos movemos nosotros los creyentes. Hacemos lo que nos toca hacer y lo que a Dios le toca hacer, nosotros nos abstenemos de intentarlo. Pues bien, nuestro tema tiene que ver con esto. Lo que tú no hiciste, no esperes tampoco que Dios lo haga, porque Dios no lo hará. Y bueno, si esto es así, noten cómo lo afirma la Escritura, el libro de Jueces, capítulo 2, versículo 3. Dice, por tanto, yo también digo, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Es en la época de Josué, y Josué ya está por pasar a la presencia del Señor, por fallecer. Y aquí se está haciendo un reclamo de cómo el pueblo de Israel no supo ocuparse de sus enemigos, no supo garantizar su victoria, y entonces en consecuencia de eso, pues sus enemigos quedaron como depredadores en medio de ellos, molestándoles, quitándoles paz, invadiéndolos, atacándolos, de tal manera pues que la afirmación bíblica para ellos, o la afirmación de Dios más bien, es que no los echaría de delante de ellos, a sus enemigos, sino que quedarían siendo como azotes en sus costados, y sus dioses seguirían como un tropezadero constante, permanente. Esto nos debe enseñar a nosotros bastante. Cuando Dios nos dice que hagamos algo que cambiar, algo que quitar, algo que dejar, algo que abandonar o a que renunciar, debemos hacerlo por lo que estamos ya indicando en este tema, que lo que a nosotros toca hacer y no lo hacemos, no esperemos que Dios lo haga por nosotros. Ahora, amigos, la gran pregunta aquí sería, ¿qué es lo que Dios no hará y que te corresponde a ti? ¿Qué es lo que Dios no está dispuesto a hacer porque me corresponde a mí? Dios nos ama, pero el que Dios nos ame no significa que va a jugar con nuestras reglas y que nosotros entonces vamos a poner antojadizamente, conforme lo que nos agrada más, lo que nos gusta, lo que nos interesa, y entonces Dios se va a ajustar a nosotros. Amigos, es totalmente a la inversa. Nosotros nos ajustamos a Dios y entonces nos ajustamos a su norma. Pues bien, la pregunta es esta: ¿qué es lo que Dios no hará porque te corresponde a ti hacerlo? Atención a las siguientes respuestas. En primer lugar, lo que Dios no hará es alejarte del mal y de sus riesgos. Eso te corresponde a ti. Cada uno de nosotros debe ser vigilante de su camino. Cada uno de nosotros debe discernir los posibles o potenciales riesgos y malignidades que hay en nuestro camino. Esto no es un camino de rosas, y el caminar humano no es el reino de Dios únicamente, sino que vivimos en un mundo plagado de maldad, plagado de hipocresía, de insinceridad y también riesgos de otro tipo. Entonces, tengo que ser yo quien debe vigilar mi camino y estar pendiente y discernir, no sea que le esté dando entrada a algo que me va a hacer tropiezo o me va a traer daño, y simplemente eso sucederá porque no pude o no quise advertirlo a tiempo. Entonces mira lo que estamos diciendo. Estamos hablando de que
lo que a ti te toca, Dios no lo hará. ¿Y qué cosas entran en este concepto, en esta situación? Bueno, que alejarte del mal no es tarea de Dios. Dios no nos va a tratar como un bebé que anda gateando. A ese sí hay que cuidarlo de los riesgos. Todavía los niños pequeños, sin tanto desarrollo intelectual y tampoco desarrollada mucho su capacidad moral para escoger y para decidir, uno tiene que andar encima, que no se caigan de una ventana, que no se caigan de las gradas, que no toquen algo caliente, etcétera, etcétera. Pero no podemos ser niños de manera permanente, hablando en lo espiritual. Cuando nacemos en Cristo, evidentemente el Espíritu de Dios nos va guiando como quien guía a un bebé, pero se espera que crezcamos, se espera que maduremos, se espera que vayamos adquiriendo carácter y que entonces por nosotros mismos, por nuestro propio conocimiento, por nuestra propia madurez, sepamos alejarnos del mal y de sus riesgos. Eso, amigos, en primer término. Segunda respuesta, ¿qué es lo que Dios no hará porque te corresponde a ti? Escoger. ¿Escoger qué? Escoger con quién haces amistad y con quién tienes comunión. No es cierto que en una alta proporción nuestros mayores fracasos en la vida espiritual fue por hacer malas asociaciones, malas vinculaciones, establecer vínculos de comunión con personas que al final nos sirvieron de tropiezo y para mal. Y eso, culpa de Dios, responsabilidad de Dios, no, responsabilidad nuestra, porque no meditamos a tiempo a quién subíamos a nuestro escenario, a quién metíamos en nuestra historia. Y entonces, siempre, casi que por regla, amigos, hay un nombre de persona vinculado con nuestros mayores fracasos, nuestros mayores dolores y aflicciones. De ahí pues que Dios no nos va a escoger con quién meternos o con quién no. Él nos dice en su palabra que seamos vigilantes, porque nuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Y óyeme bien, el que te va a salir no es un ser con cuernos y con cola. Te van a salir personas que se ven muy agradables, que pareciera que es una bendición interactuar con esas personas, pero te van a enredar situaciones de negocios, situaciones sentimentales, situaciones de orden sexual, incluso situaciones de orden ministerial, porque no creas que todo el que menciona el nombre del Señor realmente tiene ese nivel de aprobación del cielo. Entonces, ¿qué es lo que Dios no hará? Porque te corresponde a ti escoger con quién haces amistad y con quién tienes comunión. Sigo sumando respuestas. ¿Qué es lo que Dios no hará porque te corresponde a ti? Renunciar a tus hábitos pecaminosos. Todos los tenemos. Una persona que sea 100% santidad no existe a excepción de Jesucristo. De allí los humanos vivimos salpicándonos en el barro de conductas que no queremos, pero que no logramos evitar por distintas razones, falta de conocimiento, ignorancia espiritual, etc. Imprudencia también dentro de esa lista. ¿Y qué sucede entonces? Dios no va a renunciar por mí a lo que no me conviene, porque Dios nos hizo con esto que se llama libre albedrío, que es la capacidad de decisión, la capacidad de escogencia, incluso eso respecto a Dios. Nosotros podemos adorar a Dios si queremos, o podemos maldecir su nombre. Nosotros podemos decir que amamos y dependemos de Dios. Y hay quienes dicen que simplemente Dios no existe, que eso es un invento de los que son débiles de carácter. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Dios no va a renunciar a mis hábitos pecaminosos por mí, eso lo tengo que hacer yo. Es René que debe verse al espejo, es René que debe hablarse con suficiente seriedad, honestidad, y entonces reconocer cuáles son hábitos, tendencias, inclinaciones,
formas de ser que nos apartan de Dios, nos apartan de su palabra y nos llevan, amigos, por un camino peligroso. Así es que Dios no hará esto por nosotros, renunciar a nuestros hábitos pecaminosos. Y número 4, con lo que voy cerrando este círculo de respuestas, ¿qué es lo que Dios no hará porque te corresponde a ti? Confesar tus faltas con corazón arrepentido. Eso lo tienes que hacer tú. Cuando hablamos de esto, hay 2 cuadros en la Biblia que me parece contrastan muy bien. Por un lado, el rey David, que comete un pecado muy grave, se mete con una mujer que no es la suya, crea condiciones para que sea asesinado el esposo de esta mujer. Y cuando viene el profeta, de una manera bastante amable, ojalá Dios nos hablara así a nosotros todo el tiempo. De una manera amable, el profeta viene encomendado por Dios y le cuenta una historia, una parábola, de un hombre que cometió una gran injusticia contra un hombre pobre, robándole la única corderita que este hombre tenía. Y David, sin inmutarse, dijo: no, hombre, merece muerte, por lo menos que pague 4 tantos lo que hizo. ¿Qué significa? Que David no está en ese momento, en el plano de confesar en arrepentimiento sus pecados. Entonces, el profeta lo tiene que encarar y le dice: óyeme, escúchame lo que te voy a decir. Tú eres ese hombre de la historia. Entonces, ahí ya es donde David tiene que dar el paso. En este caso, Dios le envió un profeta que lo exhortara y bendito Dios que David al final logró discernir la voz del cielo y simplemente dijo: pequé contra Jehová. Y el otro cuadro con que se contrasta esto muy bien es el hijo pródigo. Ese no ocupó que nadie lo tomara del cuello. Ese, estando en una porqueriza maloliente, recordando la dicha en la casa de su padre, dijo: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, trátame como a uno de tus jornaleros. Este no ocupó nada, simplemente sus propios actos le hablaron. Su propia maldad le convenció, no le endureció. A David le endureció su pecado, al menos momentáneamente. A este su pecado más bien lo ablandó y se encaminó a casa de su padre arrepentido. Entonces, esto es algo que Dios no va a hacer por uno. Es algo que uno personalmente debe hacer: confesar sus faltas con corazón arrepentido. Pues bien, leía para ustedes del libro de Jueces, capítulo 2, verso 3. Es un reclamo. Dice: por tanto, yo también digo, y es cuando Dios reclama, no los echaré de delante de vosotros, se refiere a sus enemigos, sino que serán azotes para vuestros costados y sus dioses os serán tropezadero. Es un reclamo contra un pueblo que ha estado jugando y jugando con las cosas. Y en lugar de acabar de una vez con sus enemigos, los dejaron por ahí que anduvieran gravitando alrededor. Al final fue de muchos tropiezos. Pues esto nos sirve espiritualmente a nosotros también. Dios, si tú no quitas algo, Dios no lo va a quitar. Si tú no arrancas algo que no es de Dios, Dios no lo va a arrancar para ti. Es algo que tú tienes que hacer. Y particularmente, ¿qué es lo que Dios no hará porque te corresponde a ti? Te ofrecí 4 respuestas. 1, alejarte del mal y de sus riesgos. 2, escoger con quién haces amistad, con quién tienes comunión. 3, renunciar a tus hábitos pecaminosos. Necesitas discernirte a ti mismo. Y 4, confesar tus faltas con corazón arrepentido. Eso tampoco Dios lo hará por ti. Tienes que hacerlo por ti mismo. Amigos, con esto cierro el tema. De igual manera me despido. Y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado: Lo que tú no hiciste, tampoco Dios lo hará. Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en rene-penalba.com.